Durante años he querido reunir el valor y las fuerzas para contar esta historia, pero desafortunadamente he sido presa de la cobardía y por mucho tiempo, algo que no puedo negar. Sé que gracias a eso he podido sobrevivir a muchas cosas, en especial a lo paranormal que me ha tocado. Muchos dirán que no es justificación y lo entiendo, pero también creo que los desafortunados que perecieron en el lugar donde trabajaba se merecen un descanso. Tal vez nadie los reconozca, pero con esto habrá un poco de paz en sus tumbas. Estoy seguro de eso. ¿Están listos para esto? Ocurrió cuando trabajaba como velador en una fábrica de chocolate. Era un trabajo que estaba buscando debido a que fui despedido de muchos otros por no llevarme bien con mis jefes. Por algunas razones que no debo mencionar, peleábamos por tonterías y esas discusiones terminaban en los golpes. Muchas veces me reprimí para no manchar mi hoja de vida, pero eso fue objeto de muchas humillaciones que tuve que aguantar junto con despidos injustificados. Se me aconsejó que los demandara, pero eso para mí no era más que una pérdida de tiempo. Era empleo lo que necesitaba, no generar más problemas que al final podrían perjudicarme todavía más. Fue una prima la que me extendió la mano. Ella era la contadora en esa fábrica de chocolate y el director sentía cierto afecto por ella. No dudó en recibir mi currículum y hacerme una entrevista solo por rutina, ya que el trabajo era mío desde que mi prima le susurró sus deseos de brindarme ayuda. Por primera vez me la llevé bien con aquel que fue mi jefe, y la paga era muy buena. Los turnos no me importaban, para ser honesto, pues siempre los nocturnos parecían muy relajados. Un compañero me aconsejó que solo hiciera rondas cada cierto tiempo y después me recostara un rato. Comencé con eso, y la verdad nunca me dio problemas. En el fondo pensaba que como todos sabían que yo estaba ahí por el director, no se atreverían a poner alguna queja mía, en especial el encargado de las cámaras, de quien también me hice amigo. No puedo decir con certeza la cantidad de meses que pasaron, pero aún recuerdo aquella primera noche en la que tuve contacto con lo paranormal y ni siquiera sabía lo que era. Ocurrió mientras hacía una ronda por las máquinas de producción. Todas las luces estaban apagadas y solo me acompañaban mis herramientas para defenderme, la radio y la linterna que mantenía en alto para poder ver lo que la oscuridad me impedía. Fue entonces cuando avisté a lo lejos a una niña pequeña, con ropa muy sucia y despeinada. Me miraba fijamente y con odio. No voy a mentir, me sentí intimidado pero sin miedo. La curiosidad me invadía, así que agarré la radio y le hice saber al encargado de las cámaras lo que pasaba. Revisó y me informó que delante de mí no había nadie. Al principio pensé que me jugaba una broma de mal gusto, pero esa faceta de él no la conocía. Además, me hablaba en un tono muy serio preguntándome una y otra vez si todo estaba en orden. A medida en que yo avanzaba, pensaba en cómo una niña pudo entrar a la fábrica y más a la sala de máquinas. Le hablé en varias ocasiones y no me decía nada. Cuando estuve lo suficientemente cerca, salió corriendo y la perdí de vista. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. De inmediato cerré todo y subí al cuarto de cámaras. Revisé cada toma y era tal y como mi compañero me lo decía. En los videos no se veía ninguna niña. Solo estaba yo ahí parado hablando con algo que nadie podía ver. Lo medité por un buen rato y me dije a mí mismo que de haber sido un fantasma debió haber sido captado por la cámara o algo, o al menos eso es lo que se rumora en esos casos de presencias paranormales, pero nada. A los pocos días, mi compañero encargado de las cámaras me confesó algo que lo inquietaba. Según él, los otros que tuvieron el mismo cargo que yo le decían que veían personas que no eran captadas en los videos de seguridad y que algunas cosas se movían por sí solas sin que nadie las tocara. Me quedé escuchando atentamente hasta que confesó que todos ellos perdieron la existencia por mano propia. Fue lo más raro que alguien me había dicho. No comprendía cómo era posible aquello que mencionaba,
Pero no se detuvo ahí. El mismísimo dueño de la fábrica le ordenaba borrar los videos donde se evidenciaba que eran esas mismas personas las que se hacían eso. Lo cubrían todo dejando a la fábrica libre de sospechas. Desafortunadamente no tuvo pruebas para mostrarme, pero le creí sin lugar a dudas. No tenía razones para mentirme y menos para inventar una historia tan detallada como esa. Lo que sí me mostró fueron aquellas grabaciones donde los antiguos veladores actuaban muy extraño y como en los registros faltaban algunos días, eran aquellos donde las tragedias sucedían. Ahí fue donde mi pesadilla comenzó. Los días en los que veía presencias que no eran captadas por las cámaras aumentaron drásticamente y mi mente fue la más afectada. Con el paso del tiempo dejé de reportárselo a mi compañero de cámaras e intentaba asimilarlo por mí mismo, pero eso era imposible. Mi cordura se fracturaba poco a poco y la demencia se hacía presente. A veces tenía alucinaciones en mi propia casa con aquellas personas que veía en la fábrica y eso fue afectando la relación con mi familia, hasta la intimidad con mi propia esposa. Mi rostro lucía muy cansado hasta en los días libres. Ya hasta ni quería ir a trabajar, pero era necesario. Dependíamos en gran medida de mi trabajo. Además, si renunciaba nadie me iba a contratar en otro lado. Al menos así pensaba. Le tenía miedo a los espectros, pero también al desempleo, y más al imaginar cómo mi familia pasaba hambre. Fue la situación más difícil para mí, y una que tuve que afrontar solo. Finalmente llegó aquella noche en la que presencié un espectro durante mis rondas. Era el de una anciana que por primera vez me habló. Me dijo que me acercara y disimulara. Mi mente se encontraba tan afectada que no dudé en obedecerle. Su mirada era penetrante. A veces pienso que era el mismísimo demonio que me hablaba, porque me preguntó si quería morir. Claramente le dije que no. Me quedé congelado. No me podía mover. Con todo lo que ya sabía y con lo que mi compañero me había contado, ya sabía que el siguiente era yo. No sé cuánto tiempo pasé ahí paralizado, pero durante esos instantes, la anciana me dijo que si yo le llevaba ciertas cosas, me perdonaría la vida. Fui un cobarde. Le dije que sí sin pestañear. Lo último que escuché antes de irme corriendo fue la confesión de que ahí los veladores perecían bajo su mano y que perdonaba a pocos solo para divertirse con los siguientes. Al día siguiente le llevé una soga y una silla. Se los dejé en una zona donde las cámaras no alcanzaban a grabar. Luego de eso renuncié, tal y como ella me dijo que hiciera. A los 2 días ya estaba metiendo hojas de vida en otros lugares y entonces me encontré con aquel excompañero, el encargado de las cámaras. Hablamos y desde su celular me mostró un video de seguridad. Aquel hombre que me reemplazó usó la soga y la silla para partir de este mundo bajo su propia mano. Nuevamente el dueño de la fábrica le pidió a mi excompañero que borrara todo, pero él conservó una copia en su celular para poder mostrármela algún día. Y así fue. Aquel hombre pereció por mi cobardía. Pude haberle advertido, pero algo me decía que esas cosas no pararían ahí. Espero que Dios haya tenido piedad de esas almas, y aún más, que tenga piedad de la mía por no haber querido fallecer. Esta historia que estoy a punto de contar, no la cambiaría por ninguna otra, y no porque sea mía o porque me haya pasado a mí, sino porque puedo confirmar y decir a ciencia cierta que fue real. No me quedan dudas, yo mismo presencié lo que es estar en una parte del infierno y de paso, sobrevivir. Mi salud mental quedó tan devastada que por poco y no vivo para escribir estas palabras. Soy Fernando Jiménez y esta es mi historia. Recuerdo que para esa época tenía 23 años. Vivía con mi madre, quien era profesora en una universidad. Muchos me veían como el fracasado de la familia porque ella había logrado convertirse en toda una profesional, a pesar de que me tuvo cuando iba en segundo semestre. Pero yo no tuve ese mismo rendimiento en mis estudios.
Comencé cursando la carrera de odontología, pero solo duré un año. Después retomé intentando con la licenciatura en matemáticas y el resultado fue el mismo, pero en un periodo mucho más corto. A pesar de eso, mi madre nunca me vio como un error ni como un fracasado. A menudo me decía que tarde o temprano encontraría mi vocación, aquello en lo que sería bueno y mejor que todos los demás. A ella nunca le importó lo que dijeran los demás. Era su único hijo, su tesoro, y siempre me quería ver feliz. No miento que hubo momentos en los que me presionó porque admito que tampoco era lindo quedarme todo el día en casa sin hacer nada, solo viendo la televisión o haciéndola de vago con mis amigos que estaban en la misma condición que yo. Algunos hasta peor, diría yo. A un par de ellos los echaron de su casa por no servir para nada, y ni así maduraron. Al final mi madre me pagó un curso de vigilancia y entonces tuve mi primer trabajo como velador en un McDonald's, donde duré solo 4 meses. Las cámaras me grabaron haciendo lo que no debía con una compañera y ambos fuimos despedidos de inmediato. Cuando le conté a mi madre pensé que me regañaría, pero se echó a reír conmigo y bromeamos sobre eso durante toda la noche. Lo tomó a gracia, pero al siguiente día me obligó a salir a buscar otro trabajo. En un mismo año terminé trabajando en 5 lugares diferentes, entre fábricas, colegios y restaurantes. No duraba mucho tiempo en ellos. Finalmente mi madre habló con alguien y me contrataron como velador en un lugar donde no molestaría a nadie, porque no me relacionaría con otra persona aparte de mí mismo. Se trataba de una escuela abandonada a las afueras de la ciudad. Al parecer era una propiedad importante para el dueño o el gobierno, así que querían mantenerla bajo vigilancia. Recuerdo que una noche antes de mi primer día, salí de fiesta con mis amigos para celebrar por mi nuevo trabajo. Me cuidé para no beber tanto, para llegar sano y no dar la mala impresión con aquel que me recibiría, para explicarme cómo serían las cosas por ahí. Me pareció curioso que uno de mis amigos se sorprendiera mucho cuando le dije el nombre del colegio en el cual trabajaría. En más de una ocasión me preguntó si estaba seguro de eso y si nunca había escuchado sobre ese lugar. Le respondí que de todos modos no tenía otra opción y pude notar en su mirada que escondía algo entre sus palabras que no se atrevió a revelarme, pero tampoco indagué sobre eso. Me fui a acostar temprano y al llegar a casa mi madre me recibió con una sorpresa. Era una moto que compró exclusivamente para usarla como transporte, ya que el colegio quedaba fuera de la ciudad. En verdad amaba a esa mujer con todo mi corazón. Ahí me di cuenta de que debía esmerarme para hacerla sentir orgullosa de mí. Ese primer día nunca se me va a olvidar. El encargado de explicarme todo fue una persona muy amable. Me hizo un recorrido por todo el lugar y me dijo que ahí no había cámaras, por lo que no era necesario hacer tantas rondas, pero sí de estar pendiente de no permitir la entrada a inquilinos no deseados. El lugar estaba lleno de polvo. Algunas zonas ni siquiera tenían techo. Lo que descubrí tiempo después es que al parecer los documentos que estaban ahí eran muy valiosos, pues los cuidaban como no tienen idea. Además, las computadoras se veían funcionales, aunque les hacía falta un buen mantenimiento. La paga fue lo que más me sorprendió. Era mucho más de lo que me ofrecieron en trabajos anteriores, y los turnos nocturnos eran solo de 3 a la semana. Era muy relajado a mi parecer, y no solo eso, uno de los salones fue acondicionado para que pudiera dormir ahí en aquellos turnos donde debía retirarme al amanecer. Se excedieron en las comodidades y en mi mente rondaba la idea de que me acababa de ganar la lotería con ese empleo. Pasaron 2 meses y debo admitir que fueron de lo mejor. Lo que cobraba me bastaba para no tener que pedirle ya nada a mi madre. Al contrario, quería ayudarla, pero no me aceptaba ninguna ayuda en la casa. En cuanto a mis amigos, salía de fiesta con ellos con mayor frecuencia. En algunas ocasiones yo pagaba la cuenta y pronto empezaron a decir que conseguirían un trabajo igual al mío, pero eran demasiado vagos para eso. Hasta ese punto todo iba bien, en orden, hasta que se presentó una chica supuestamente youtuber que me quería entrevistar. No le vi ningún problema, no la conocía, pero me agradaba la idea de salir en un video que se hiciera viral. Nos sentamos en una de las zonas más limpias del colegio y ahí comenzó a decirme que estaba algo impresionada porque era la primera vez que contrataban a un velador.
la única que había aceptado el trabajo. Ese comentario me pareció muy raro, pero no lo pregunté de inmediato. Me limité a decir que era muy agradable y que la paga era buena. Creo que dije cosas de más, como mi horario y otros detalles un tanto personales, pero eso no generó ningún problema que ameritara que me despidieran. La chica me pidió que le hiciera un recorrido por el lugar, pero no pude responderle las preguntas relacionadas con el origen de este o cómo era cuando estaba en funcionamiento. Cuando nos volvimos a sentar, ella misma me dijo que todo eso ya lo sabía, solo quería ver qué tanta información tenía. Ambos nos echamos a reír. El video se iba alargando, así que decidió finalizarlo con una pregunta que me dejó la piel de gallina. Ella me preguntó la razón por la cual acepté trabajar en un lugar donde salían toda clase de fantasmas, sin importar la hora del día o de la noche. Me congelé por completo y no le creí, o bueno, no me atrevía a hacerlo. Yo no había visto ni fantasmas ni nada en los meses que llevaba trabajando ahí, y al final tuve que considerar eso como una broma. La expresión de su mirada me dio a entender que acababa de decirme algo que no debía, así que de inmediato cortó la grabación del video y me dijo que tenía que irse, que había sido un placer y todo eso. Yo le insistí en que me diera una explicación a eso último que me dijo, pero no recibí nada. Observé cómo se marchaba en su auto dejándome con la incertidumbre más grande. 2 días pasaron y trataba de ignorar todo. Hasta vi a un hombre con una carpeta en sus manos paseando por los pasillos de la escuela. Creí que se trataba de un ladrón, así que lo perseguí y lo encaré rápidamente. Me miró extrañado con una mirada confusa, pero no dejé que hablara. Le dije que se fuera de ahí de inmediato o la pasaría mal. Se echó a reír y en un tono muy burlón me dijo que yo era un tonto. La manera en la que se reía me sacaba de mis casillas, así que le grité que se callara y que se fuera. Y ahí sucedió. Me confesó que él no podía abandonar la escuela y reveló que el motivo de su risa era porque todos los días se paseaba delante de mí, pero si no me hubieran dicho sobre los fantasmas, no lo habría visto. Me eché para atrás de inmediato. Él me estaba diciendo que era uno de los fantasmas de los que la youtuber me había hablado. No le creí. Fui yo el que se echó a reír, pero entonces puso su mano sobre mi hombro y aunque eso hizo un sonido, yo no lo sentía. Ahí estaba tocándome, pero era como si mi sentido hubiera desaparecido. Ese hombre mantuvo su mirada fija y seria sobre mí. Lo único que me dijo fue que me cuidara de no quedar loco. Siguió su camino y unos 20 niños aparecieron de la nada detrás de mí y lo siguieron. Algunos se tropezaban conmigo, pero yo no sentía el contacto con sus cuerpos. Una vez que los perdí de vista, corrí hacia el salón donde yo dormía y cerré la puerta con llave. Me refugié debajo de la cama y sin pensarlo 2 veces llamé a la policía. Les mentí diciéndoles que 10 ladrones armados se encontraban en la escuela y todo lo que pude hacer fue esconderme. Una vez que llegaron 2 patrullas, me encontraron y entonces revisamos toda la escuela, en cada rincón, pero sin rastros del profesor o los niños. Me dijeron que hiciera un inventario para ver qué se habían llevado, pero para ser honesto, yo sabía que todo estaba en su lugar. Gracias a la policía pude confirmar que sí se trataba de fantasmas, y al llegar a casa de regreso, tuve la intención de contarle todo a mi madre, pero no lo hice. Ella me expresó su alegría por mi trabajo, que estaba muy orgullosa de mí y sabía que de ahí avanzaría, tal vez retomando mis estudios o en un futuro siendo velador de un lugar muy prestigioso. No quise decepcionarla, así que tuve que tragarme todo lo de los fantasmas y regresar a ese terrible lugar que sabía que se convertiría en un infierno para mí. Creí que el profesor y los niños serían todo lo que vería en ese lugar, pero estaba completamente equivocado. Una semana después llegué a eso de las 8 de la mañana y eso parecía una escuela en perfecto funcionamiento. Más de 100 niños se paseaban por los pasillos y los profesores los regañaban. Parecía la ilusión más grande de mi vida, un espejismo tal vez. Los días pasaban y cuando me encontraba con aquel docente, aquel que vi primero, me preguntaba por qué seguía yendo a ese lugar, que no valía la pena y que tarde o temprano me volvería completamente loco. No me mentía.
Trabajar ahí no era para nada sano y odiaba a aquella youtuber, hasta que una noche la vi en los pasillos. La perseguí hasta que la alcancé y cuando intenté sujetarla por el brazo, mi mano traspasó su cuerpo. No era un ser tangible. Ahí descubrí que no era más que otro de los fantasmas de ese lugar, aquel que desató todo. Había caído en su trampa y una vez que mi mirada me delató, ella se echó a reír y me llamó tonto. De tantas cosas que pasaron ahí, una de las más escalofriantes fue aquella maestra que me dijo que si yo perdía la existencia en esa escuela, entonces mi alma no descansaría nunca, que no iría al cielo o al infierno, sino que vagaría por toda la eternidad en ese sitio. Renunciar al empleo ya era imposible. Regresaba casi por inercia todos los días, hasta que intenté encontrar una salida. Agarré una herramienta filosa e intenté enviarme al otro mundo. ¿Pero cuál otro mundo? Mi alma se quedaría en esa escuela para siempre. Me salvé porque unos policías llegaron y me llevaron al hospital. Según ellos, un profesor los llamó pidiendo ayuda para alguien que se encontraba muy mal. Sospecho que fue aquel que me decía que me fuera, pero no comprendo cómo fue capaz de llamar a alguien. Y la verdad es que no quería averiguarlo. Renuncié y tal como mi madre esperaba, retomé mis estudios. Hoy soy odontólogo profesional. Mi madre falleció por el COVID y todas las noches la pongo en mis oraciones, agradeciéndole por no haberme dado la espalda, ni siquiera en momentos en los que debió haberlo hecho. Verán, nunca me he considerado una buena persona, mucho menos empática con la gente, y quiero dejarlo claro antes de contar esta historia, para no generar confusiones entre la gente que la va a escuchar. Ya estoy muy viejo, un poco enfermo y no sé cuánto tiempo de vida me quede, pero considero necesario que esto se sepa. No sabría si catalogarlo como una historia de terror o tragedia. Tal vez un poco de ambas, pero quiero dejar eso para los oyentes. Por respeto a las personas que me permitieron gozar de un buen sueldo durante casi toda mi vida, no diré nombres, mucho menos dónde pasó esto. Espero que lo entiendan. Considero necesario contar cómo terminé enredado en lo que considero algo en lo que nadie se metería. Para ese entonces tenía 30 años, con una esposa embarazada de 5 meses. Mi pequeño ya venía en camino y yo ni siquiera tenía empleo. De vez en cuando me salía algo que duraba solo semanas y después a estar sin nada. Hasta que terminé tocando las puertas de una mansión muy retirada de la ciudad donde vivíamos. Un amigo me contó que eran buenas personas y que ayudaban bastante, que si veían interés en mí me darían el empleo. Tiempo después, llegué lo más presentable que pude y toqué el timbre de la puerta por más de 2 horas. Ya estaba pensando que llamarían a la policía para echarme, pero al final salió el mismo dueño, con un traje muy elegante y me abrió la reja que conducía al inmenso jardín. Me preguntó qué quería. Le expliqué mi situación, mi necesidad y que quería un poco de ayuda. Intentó darme dinero, pero le dije que prefería recibir un empleo y eso le sacó una sonrisa. Seguimos caminando y me permitió el acceso a la mansión. Después me entregó ropa más decente. También le contó a su esposa que trabajaría ahí a partir de ese momento, ayudando en todo lo que necesitaran. Al saber que tenía a mi esposa embarazada, me dio dinero para todo lo que necesitaba y me recalcó que era parte de mi sueldo. Fue una felicidad muy grande. Nuestra vida cambió para siempre gracias a ese buen hombre y las sorpresas no se acabarían ahí. Al paso de 2 años, ordenó que me instruyeran en el uso de herramientas para defender la casa de los ladrones y malhechores. Aprendí y después me asignó como su escolta personal y a veces también de velador de la casa cuando se iban de vacaciones, permitiéndome vivir en uno de los cuartos junto con mi esposa y mi bebé. Como se imaginarán, terminé envejeciendo con esa familia. Nunca se les pasó por la mente despedirme y siempre les fui leal al extremo. Cuando yo tenía 50 años, el hombre que me contrató ya era mucho más viejo que aquella vez. Lamentablemente enfermó. No pudo ganar esa batalla y terminó muriendo. Su esposa también lo hizo 2 años después. Y ni siquiera así me despidieron.
Sus 3 hijos decían que yo ya era parte de esa familia. Hasta nos habían comprado un apartamento en la ciudad para mí y mi familia. Les confesé a esos muchachos que trabajaría ahí hasta el día de mi partida de este mundo, y estuvieron de acuerdo con eso. Sin embargo, ocurrió una tragedia en la mansión. La nieta del hombre que me contrató falleció de una manera inesperada y completamente polémica. Nadie supo qué pasó, solo la encontraron en su cama ya sin respirar. Tenía 16 años cuando pasó eso. Ese acontecimiento hizo que todos se mudaran, pero me dejaron conservar mi empleo. Dijeron que me seguirían pagando como siempre, con los bonos y todo, pero que no querían que la casa se quedara sin atender. De vez en cuando yo mismo pagaba para que la limpiaran por completo, que le hicieran un buen aseo y todo eso. Pero algo muy extraño pasó. A los 2 años perdí contacto con los hijos de ese hombre que me había contratado, pero seguían pagándome, por lo que yo seguía de velador en esa mansión. Y entonces, lo paranormal se hizo presente. Algunas veces se escuchaba el llanto de una chica. Esa era aquella nieta del buen hombre. Su alma o espectro aún vagaba por ahí en la casa, y nunca tuve miedo. La respetaba y ella a mí. Con los años, claramente mi cuerpo ya se estaba debilitando. Sabía perfectamente que en pocos años ya no sería capaz de seguir con ese oficio. Pero mucho antes de que eso pasara, llegó un grupo de adolescentes que entraron a la fuerza a la mansión. Al abrir la puerta se encontraron conmigo y les dije que se fueran o entonces llamaría a la policía. Dijeron que me calmara, que ellos solo querían ver el lugar, ya que se rumoraba que estaba abandonado desde que la nieta del hombre rico y poderoso había perdido la vida dentro de esas paredes. Me di cuenta entonces que esa historia se extendió a lo lejos. No sabía si alegrarme o preocuparme. Sin embargo, insistí en que no era posible, y de nuevo les pedí que se largaran. Esos muchachos fueron más tercos que yo. Me ofrecieron dinero para que les permitiera entrar. No era nada comparado con lo que me pagaban o lo que tenía ahorrado, así que lo rechacé de inmediato. Sin embargo, su interés en conocer la mansión me hizo recordar aquel día en que yo llegué ahí pidiendo trabajo, y al final terminé diciendo que sí, pero que todo fuera rápido. De todos modos, no quedaban cosas de valor, ni joyas, ni dinero. No debía preocuparme por nada. Les ayudé con el recorrido de la casa y les hablé de la familia que me recibió con los brazos abiertos. Para ellos todo era interesante. Me atrevo a decir que nunca habían entrado a una mansión, y menos a una tan lujosa como esa. Me sentía feliz contando historias sobre aquellas personas que siempre llevaré en mi corazón, pero lo inquietante vino cuando querían subir a un piso que yo consideraba prohibido, y era aquel donde provenía el llanto de la nieta del primer dueño de esa mansión. Les negué la entrada, pero me convencieron diciendo que querían saber sobre la chica, que les parecía interesante su historia y lamentaban su partida tan misteriosa y a la vez tan trágica. Eso me conmovió y les dije que subieran, pero que no los acompañaría. Por respeto, no lo haría. Sé que parece irónico. Debí cuidar más esa habitación y eso dio origen a la verdadera tragedia. Una vez que todos subieron, yo los esperé al pie de las escaleras mirando hacia arriba, esperando a que de nuevo regresaran. Pasó media hora y comencé a preocuparme, así que les grité que bajaran ya, pero nadie me contestó. Sin embargo, no subí. Al rato, uno de los chicos bajó corriendo y con la ropa manchada de rojo. En cuanto me vio me suplicó que lo sacara de la mansión, pero yo no comprendía nada de lo que pasaba. No me esperó, así que salió corriendo en dirección hacia la entrada y fue el único que bajó. No tuve más opción que subir y ver a qué se debía esa demora. No terminé de subir los escalones cuando de nuevo escuché el llanto de la nieta de mi antiguo patrón. Algo malo había pasado y tuve que ir a indagar. Al entrar en esa habitación vi con mis propios ojos a la chica, aquella que debía estar fallecida, de rodillas y llorando. A su lado reposaban los cuerpos del resto de los chicos, sobre un charco de líquido rojo. Cuando ella me miró me asusté demasiado, pero me dijo que no me preocupara, que me fuera y que por la mañana todo estaría en orden. Hice una reverencia ligera y obediente y cerré la puerta para salir lo más rápido que pude. En el jardín de la mansión reposaba el cadáver de aquel que se había ido corriendo.
Apenas pudo alejarse unos 5 metros de la entrada de la casa. Ni siquiera lo toqué. Me fui a casa en el auto que el hijo del patrón me había regalado varios años atrás. Cuando regresé al día siguiente, ya no quedaba nada. La casa se encontraba en orden, en perfecto estado y sin rastro de aquellos adolescentes que pasaron a mejor vida. Mi lealtad por esa familia fue mayor al resto de mi humanidad, y nunca me preocupé por ellos. Tampoco dije nada. Pero lo que sí comencé a ver eran impresiones pegadas en los postes donde buscaban a esos muchachos. Sé que parece sacado de una película, pero lo que yo sí creo es que se trata de algo muy parecido a eso que llaman fallas en la realidad. Cosas que suceden en una pero no se manifiestan en otra. No sé si me entiendan. Unos años después me enfermé y los hijos de mi patrón me visitaron, diciendo que ya no debía ir a la mansión porque mi trabajo había terminado, pero que todavía seguiría recibiendo una pensión por el resto de mis días. Eso como agradecimiento. No los he vuelto a ver. A veces me duele como en la ciudad buscaban a esos chicos que perecieron en la mansión, a manos de la nieta de mi antiguo patrón, pero yo no puedo hacer nada.